Soy el doctor Guillermo Galeano Guerra y a continuación voy a presentarles los resultados del trabajo titulado Prevalencia y determinante del autocuidado de pies en pacientes con diabetes. En conjunto en este proyecto participaron el doctor Guzmán de la Garza, la doctora Salinas Martínez y el doctor Cordero Franco. El proyecto está anidado en la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicio de Salud de Monterrey. Las acciones de autocuidado de los pies que debe de practicar diariamente un paciente con diabetes incluyen revisar los pies diariamente, incluyendo planta y talón, examinar los zapatos antes de usarlos, cambiar los calcetines diariamente, evitar caminar descalzo, realizar corte de uñas adecuado y con regularidad, evitar calentar los pies con agua o cobijas eléctricas y humectar los pies después del baño. Únicamente el 20% de los pacientes con diabetes tiene un adecuado cuidado de sus pies. Y cabe mencionar que en algunos reportes señalan que del 19 al 34% de los pacientes con diabetes desarrollarán pie diabético. El pie diabético es la primera causa de amputaciones no traumáticas, además de ser el responsable del 50% de los internamientos relacionados a la diabetes. Los factores que determinan las conductas preventivas son las percepciones, los factores físicos y clínicos y las variables sociodemográficas. El objetivo que buscamos en este proyecto fue estimar la prevalencia y analizar determinantes del autocuidado de pies en pacientes con diabetes. El diseño utilizado fue transversal analítico, donde se estudiaron a 353 pacientes con diabetes, todos ellos mayores de 18 años y bajo manejo ambulatorio. Se excluyeron aquellos con antecedentes de amputación del miembro inferior o en tratamiento por pie diabético. El autocuidado se constituyó como una variable dependiente. Se estimó mediante un instrumento de 8 ítems que exploran las acciones de autocuidado de los pies en los participantes. Entre las percepciones, se estimó la autoeficacia para el manejo de la diabetes a través de un cuestionario de 8 ítems y el distrés por diabetes mediante un instrumento de 17 ítems. Los factores físicos y clínicos incluidos en este estudio son obesidad, rigidez articular, ametropía sin corrección y la hipertensión arterial, neuropatía, vasculopatía, dislipidemia y control glicémico. Dentro de los factores sociodemográficos se toma en cuenta la edad, sexo, escolaridad y ocupación. En cuanto a los resultados, la edad promedio fue de 62.1 años, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. Los participantes en promedio tienen 11.5 años con el diagnóstico. La frecuencia de las acciones de autocuidado no varía de manera significativa entre hombres y mujeres. La única diferencia a destacar es la humectación de los pies después del baño y la frecuencia con la que se revisan sus pies. Aquí, las mujeres lo realizan con mayor frecuencia. La acción que menor frecuencia obtuvo fue la de revisar el calzado antes de usarlo, con apenas un poco más del 40%. La media del índice de autocuidado fue de 5.64, obteniendo un alfa de Cronbach de 0.528. Aquí tenemos un punto de corte que se tomó en cuenta, es de 6. En cuanto a las percepciones, tenemos que el 42.5% obtuvieron un nivel de autoeficacia alto, mientras que el 28.9% tienen un distrés de moderado a alto. La población se conforma en su mayoría por mujeres, en un 65.2%, casi la mitad procedente de la ciudad de Monterrey, 3/4 partes son casados o están en unión libre, de escolaridad preparatoria o superior en un 63% y de ocupación predominantemente pensionados. La comorbilidad más frecuente fue la obesidad central en un 89.8%, el sobrepeso u obesidad en un poco más de la mitad de los participantes, con rigidez un 26.1% y 15.9% con ametropía sin corrección. La vasculopatía se encontró presente en 19% de la población, neuropatía diabética en cerca de la tercera parte y un poco más de la mitad presentaba micosis. Los pacientes bajo control glicémico representaron el 27.8%, bajo control lipídico el 16.1% y en control de hipertensión arterial en la mitad de los participantes. Se estimó la razón de momios para buen autocuidado en forma univariada para todas las variables estudiadas, destacando únicamente como significativas 3: el sexo, la ausencia de tabaquismo y la ausencia de micosis. Estas se incluyeron junto con la autoeficacia, distrés y otras de importancia en un análisis de regresión logística binaria.
Resalta que la razón de momios del sexo femenino es de 2.4, la ausencia de infección micótica 1.9 y la ausencia de tabaquismo en 2.3. Como limitantes del estudio, tenemos que la regionalización de la población obliga a tener precaución al extrapolar las conclusiones a otras poblaciones. Y para concluir, la prevalencia del buen autocuidado es de 48.2%. El sexo femenino, la ausencia de tabaquismo y de infecciones micóticas son factores que determinan el buen autocuidado de los pies. Estos son los resultados de nuestro proyecto. Por su atención, muchas gracias.